Bien, amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5. Ya tenemos en línea, como todos los viernes, al profesor Julián Mazzoni. Julián, bienvenido a la mañana. Bueno, un gusto, como siempre, muy dinámico lo tuyo. Recién estaba escuchando las noticias del MEC que daba la amiga Carla González. Bueno, ojalá los artistas locales puedan, o los investigadores, como vi que había también, puedan encontrar espacio para que se les financien sus actividades. Hoy, Mario, vamos a ser medio rápido, pero como hemos venido siguiendo unos cuantos temas internacionales, no quiero dejar de mencionarlo. No se puede con todo, porque hay temas que requerirían más tiempo, pero por lo menos vamos a hablar de la situación de Ecuador, Colombia y Perú, y después vamos a entrar un poco en un tema argentino que a mí me parece importante y que está vinculado a cosas que pasan en el Uruguay. Bien. En primer lugar, en Ecuador, el 24 de mayo, el lunes pasado, asumió el nuevo presidente Guillermo Lasso. Bueno, nosotros ya hemos dicho, es la reinstauración del neoliberalismo definitiva. Ya con la presencia de Lenín Moreno ya había pasado eso, pero digo, ahora ya es definitivo. Quedó confirmado. Hay un digamos, un equipo ministerial, dicen tecnocrático, pero todos sabemos que cuando dicen tecnocrático son los que le van a hacer los mandados a los organismos que están de alguna manera imponiendo la política económica en el plano internacional. Y ya en los primeros días hubo algunas escaramuzas, ¿no? El movimiento indigenista, que estaba a la expectativa, ya tomó algunas medidas en las provincias del norte, porque ya se anunció una suba de los combustibles y demás. Acuérdate que el gran enfrentamiento que hubo entre el gobierno de Moreno y el movimiento indigenista fue justamente a raíz de la suba de combustible. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo eso. Promesa de 9 millones de vacunados es uno de los problemas que tenía el país, ¿no? Las dificultades para enfrentar la pandemia. Veremos, hay que estar a la expectativa. Yo no puedo tener muchas después de todo lo que dije respecto a la elección y el papel que podría haber jugado su Andrés Arauz, el opositor, pero de este presidente. Pero bueno, vamos a estar siguiendo eso. Yo preveo situaciones muy conflictivas, inclusive por eso que hablamos de que el movimiento indigenista no se comprometió con ninguno de los dos, o parte importante del movimiento indigenista, con ninguno de los dos candidatos, y que va a ser una oposición importante. Ya, esto brevemente. Recordar que el 24 de mayo, que es el día que asume el presidente, es fecha nacional y conmemora la batalla de Pichincha en 1822. Con el comando de Sucre se derrotan a las fuerzas españolas y se abre la posibilidad de la independencia de esa zona que ya estaba vinculada a la Gran Colombia. Después se separan en tres países, como he dicho, Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero en aquel momento era una sola cosa. Y además desde el sur venía San Martín para liberar Perú. Y ya nos vamos a hablar un poquito de los temas de Perú. Pero antes vamos a meternos en Colombia también, brevemente. En Colombia habíamos dicho que había expectativas por las posibilidades de una censura al ministro de Defensa. No pasó. El gobierno Duque logró... él tenía acuerdos ya, pero parecía que algunos se podían romper y que podía haber en el Senado censurar al ministro de Defensa. Eso no pasó y Duque de alguna manera se paró en los pedales en defensa de la policía, que ha sido muy cuestionada, porque recordemos una vez más que la policía es la única del continente que está totalmente militarizada. Así que cuando se habla del ministro de Defensa es como simultáneamente hablar del ministro de Interior en el caso de Colombia. Y obviamente ya sabemos todos los casos de violaciones a los derechos humanos que han pasado a través de esta policía militarizada, pero el gobierno sigue respaldando su policía, como le llaman ellos. De cualquier manera, empezaron conversaciones y hay algunos síntomas de que hay cierto desmarque de Duque, de Uribe, y el verdadero responsable político de toda esta situación, el que tiene la posición más comprometida con la ultraderecha Uribe, y Uribe ha criticado estas conversaciones. Para él
se está entregando la institucionalidad, dice. Claro. El Bueno, país, Julián, el país de Madrid titulaba, ¿no? El Congreso de Colombia respalda al ministro de Defensa y da un respiro a Iván Duque. O sea, como que era lo que lo podía acorralar el Congreso si lo censuraba, ¿no? bueno, le dieron una cierto fortalecimiento, digamos, de alguna manera transitorio, porque Claro. ayer, no, hoy se está cumpliendo un mes de el inicio de todo este proceso. Es muy Claro. largo, Ujú. hay mucho desgaste político y también desgaste para la gente, Sí, sí. pero no da miras de que todo este proceso vaya a detenerse. Claro. Está muy firme el movimiento, sobre todo la juventud. Aparecen, como decimos, elementos que para los que somos medios tradicionales de la izquierda de otros tiempos, no los teníamos en cuenta en otros momentos, pero Ujú. la diversidad sexual, todos los temas que tienen que ver con nuevas formas de organización popular están presentes, y esto se manifiesta de mil maneras, y una Claro. gran presencia juvenil y del Ujú. movimiento estudiantil. Sí, sí. Y después las centrales sindicales, que son tres en el caso colombiano, que también están encontrando los mecanismos para coordinar. Se está discutiendo, se sigue movilizando, y vamos a ver hasta dónde llega este proceso tan interesante a la vez. Está prevista una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, se está discutiendo en qué condiciones se va a hacer y todo lo demás, que puede ser importante Ujú. a los efectos de ir definiendo responsabilidades de las fuerzas policiales y demás. Así que esto está en marcha y hay que estar atentos permanentemente. Y yendo al tema de Perú, el domingo, el que viene, Ujú. el 6, va a tener su elección presidencial. Las encuestas siguen indicando que Castillo encabeza las preferencias, pero son encuestas. En algún momento la diferencia era muy fuerte, ahora como que se ha explicado un poco, pero igual, la mayoría de las encuestas piensan que hay un favoritismo bastante importante del candidato Castillo frente, Ujú. que ya con las peculiaridades que hemos dicho, será un candidato de izquierda frente a una concepción ultraderechista como la de Keiko Fujimori. Claro. Ahí Sí. se da un corte muy fuerte entre derecha e Ujú. izquierda, y bueno, ha habido cosas que vamos a comentar, pero Julián, sobre... según el Sí, diario AS, 52,6 la intención de voto de Castillo y 47,4 de Keiko Fujimori. Eso es muy corto el margen de sí, error. sí, Con un sí, 4% claro. nomás de margen de Sí, error sí. los ponen los dos en el 50. Sí, por eso digo, es decir, las encuestas lo dan como favorito, pero no lo dan seguro, digamos, Claro. y las encuestas son encuestas, ya sabemos. Y Sí, sí. además hay una furibunda campaña anticomunista porque se intenta vincular a Castillo con Sendero Luminoso, Ujú. y curiosamente, entre comillas, hubo Aparecieron una células. matanza Ujú. de 16 personas en una población del departamento de Junín, en el sur, una masacre terrible, Ujú. que se la quieren atribuir a Sendero Luminoso, que prácticamente es una organización que ya no existe políticamente, y que lo que quedó está muy vinculado al narcotráfico. Ujú. Bueno, de cualquier manera, creo yo, por lo que he visto, que Castillo logró de alguna manera desmarcarse de esa situación, pero en principio la derecha y la ultraderecha pretendió decir, bueno, vieron, ahora se reactivan, y aquí es una operación política claramente. Entonces, pero yo creo, da la sensación de que logró desmarcarse totalmente, y queda claro que no tenía ningún tipo de vínculos con eso. Pero bueno, hubo un episodio muy entreverado, que fue cuando Keiko Fujimori quiso ir a Arequipa, no le dejaron hacer el acto. Ahí la mayoría de apoyo a Castillo es muy importante. Claro, son acontecimientos que a nosotros nos llaman la atención, Claro. más Sí, sí. allá de... En el Uruguay, yo siempre digo, nosotros convivimos muy civilizadamente desde el punto de vista Bueno, político. Julián, Ahora, en las últimas elecciones municipales, cuando tú estabas cerrando el acto, pasaba a 10 sí, metros sí, una claro. caravana y no hubo ningún inconveniente No, de otro y partido. además yo siempre digo que yo tengo
el comité de mi organización política está a 20 metros del comité del actual intendente. No hubo ningún inconveniente. Más de un buenas tardes, no, no ha pasado sí, nunca. No, alguna vuelta podría haber alguna mirada un poco torva, pero más de eso no. Digo. Y además, es decir, eso puede ser entre los militantes, entre los candidatos, claro, tampoco pasa, ni hablar. Porque hay una costumbre. Entonces, esta es la situación que tiene Perú en este momento. Este domingo va a haber el último debate y el que organiza la comisión electoral, digamos, la oficial, con 6 bloques que se refieren a Perú del Bicentenario. Hay que recordar que el 28 de julio de 1821 fue el momento de la declaratoria definitiva de la independencia, que es un proceso como en el caso nuestro, así que este año es bicentenario de la independencia en Perú y de la creación del Estado peruano. Eso va a estar en uno de los bloques. Salud y manejo de la pandemia es el otro. Economía y promoción del empleo. Educación, ciencia e innovación. Lucha contra la corrupción. Derechos humanos, política social y de atención a las poblaciones. Obviamente son temas de gran amplitud y vamos a ver qué pasa en este debate. La otra vez dicen que fue como un empate y que en realidad lo tuvo muy bien para golpear Castillo y no lo hizo. Leía yo en el anterior debate, pero claro. Pero bueno, a veces las técnicas del debate uno no las entiende demasiado, claro, y a veces no conviene a un candidato ganar por mucha amplitud y castigar demasiado al otro. Entonces, uno eso no lo puede manejar mucho. Eso es lo que tenemos y hay que estar a la expectativa. Es un proceso interesante, complejísimo, porque además ya sabemos que el presidente no va a tener mucho respaldo parlamentario porque está muy fraccionado en el sistema político peruano. Entonces hay que estar siempre a la expectativa de este tema, pero siempre recordando que estamos inmersos en un continente que está en constante transformación, y como eso es así, vamos a terminar vinculando algunas cosas de Argentina con Uruguay, pero antes de eso vamos a escuchar a Alfredo hablando de temas argentinos. Alfredo Citarrosa, si te parece, Mario. Miguel Brasco, su triunfo, la vuelta de obligado. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió los gringos una gran 7. Navegar tanto vale venirse al puente, que digo venirse al puente. Con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte.
cual Echagüe los mide. Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Tendríamos que tener la obligación de escuchar a Citarrosa todos los días, por lo menos un rato. Bueno, esta presentación además está hecha en una de las Argentinas, no sé si Santa Fe o Entre Ríos. Uh-huh. Cuando Citarrosa, después de su largo exilio en México, y primero en Madrid, después en México, vuelve al Río de la Plata preparando ya su retorno a Montevideo, porque no sé si viste ahí la parte, además del audio hay un video y la gente que está acompañando. Son un público humilde de la muy provincia cercano, y muy cercano, sí. un salón donde la gente está a la misma altura, no está ni siquiera en un escenario alto, la gente está alrededor, es excelente. Sí, escuchá, el 20 de noviembre de 1845 se produce la llamada Batalla de la Vuelta de Obligado. Uh-huh. La Vuelta de Obligado es una zona del río Paraná que está en la provincia de Buenos Aires, esa parte, donde se produce una angostura y en la margen derecha hay un promontorio, y ahí los barcos que entren por ahí van a tener que pasar en un lugar muy cercano Uh-huh. a ese promontorio. Entonces, lo que pasó es que en el conflicto generado con la Guerra Grande, donde las fuerzas europeas, Inglaterra y Francia sobre todo, apoyaban al gobierno de Montevideo contra la provincia de Argentina, Uh-huh. comandadas por Rosas, se produce un intento de intervención europea en el río, en la zona, y particularmente pretenden liberar, entre comillas, los puertos del Paraná para poder comerciar. Entonces se produce la batalla de Obligado, donde Pascual Echagüe, que es el gobernador de Santa Fe en ese momento, los enfrenta para evitar, es como dice Citarrosa, Uh-huh. 80 barcos mercantes y 20 de guerra, es decir, era una expedición comercial, pero que se pretendía imponer desde el punto de vista militar. Claro. ¿Qué hace Echagüe? Echagüe pone cadenas trancando el río Paraná. No sé, el proceso debe haber sido muy complicado, pero impidió el pasaje y los barcos se detenían justo en la Vuelta de Obligado. Y la fuerza argentina, y vamos a decir, participaba también Manuel Oribe, Claro. en representación, digamos, del gobierno del Cerrito en Uruguay. Uh-huh. Los atacan con artillería y logran una gran... no logran un triunfo definitivo, pero logran sostener ahí, frenar el avance de los europeos, y después hay dos batallas más adelante que de alguna manera la presencia militar francesa e inglesa en el Río de la Plata, Uh-huh. es decir, en el Paraná es derrotada y tiene que volver seguramente muchos al puerto de Montevideo, que era el bastión que tenían las fuerzas europeas en ese momento. Y esto tiene que ver con la guerra grande en el Uruguay, donde los colorados dirigían Montevideo, la Nueva Troya, como se le llamaba, porque estaba sitiada, y los blancos, el interior, Uh-huh. la campaña con el gobierno del Cerrito. Esto estaría muy bueno, poder conversarlo más a fondo. Uh-huh. Este tema que canta Citarrosa es un triunfo, como dice él, es el tipo de música, una música muy criolla, que el tema es de Miguel Brascó y Alberto Merlo. Supongo que Merlo es música y Brascó es pero capaz que me estoy equivocando. Uh-huh. De cualquier manera, las tropas, la artillería era dirigida por el general Lucio Norberto Mansilla. Es importante decir el segundo nombre porque es el padre del famosísimo Lucio Mansilla, Uh-huh. de la expedición a los Indios Ranqueles. Y después las tropas inglesas iban comandadas por Samuel Inglefield,
y un francés que se llamaba Trejobat o algo así, François Trejobat. Disculpen la pronunciación. De cualquier manera, yo quiero hablar de este episodio porque en este momento quisiera vincular esto con el artiguismo. Hay que recordar que Artigas fue el jefe de la Liga Federal y que la Liga Federal incluía la actual provincia de Misiones, la actual provincia de Corrientes, la actual provincia de Santa Fe, la actual provincia de Entre Ríos y también la de Córdoba. Entonces, y la banda oriental, por supuesto. Sí. Y que uno de los grandes luchas de Artigas fue defender los puertos del Paraná y del Uruguay para que pudieran tener salida comercial, ¿verdad?, sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Esto también se enmarca en una guerra de puertos histórica que ha tenido desde los tiempos de la fundación de Montevideo, entre Montevideo y Buenos Aires, porque todos sabemos que el puerto de Montevideo era mucho más navegable y que el puerto de Buenos Aires tenía la dificultad que los arrastres del río Paraná, sobre todo el Paraná, algo del Uruguay, pero sobre todo el Paraná, generaban muchos problemas de navegación en los canales de ingreso al puerto de Buenos Aires, y que el puerto de Montevideo era mucho más apropiado desde el punto de vista del calado de los barcos que llegaban. Obviamente que en aquellos tiempos el calado era muy limitado. Pero ahora era el calado natural, no la discusión de los 13, 14 metros. Bueno, ahora tenemos ese problema, es decir, y el puerto de Buenos Aires también lo tiene. Pero el tema es el siguiente: Argentina tiene planteado un problema político interesantísimo que tiene que ver con toda esta historia y que a mí me plantea reminiscencias artiguistas. Y creo que hemos dicho varias veces que Argentina está reivindicando a Artigas como o historiadores argentinos, historiografía argentina, como un héroe que no solo es de nuestro país, que por supuesto lo es, sino que es de la nación argentina en su conjunto, porque fue el jefe de la Liga Federal y la lucha entre federales y unitarios fue parte muy importante de la historia argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el menemismo, en la década del 90, una de las cosas que pasó es que el gobierno de Menem concesionó todos los puertos del río Paraná, por donde sale el 80% de la producción agropecuaria argentina. Son de suma importancia esos puertos. Sobre todo todos sabemos que Argentina es el granero del mundo. ¿Dónde salen los granos del granero del mundo? Claro, entonces lo concesionó Menem por 25 años, en el año 1995. A una empresa belga que se llama Han de Null, y que se encarga no solo de los puertos, que están todos privatizados, sino además del dragado y el balizado del río, que es muy importante porque obviamente el río Paraná es una gran vía de comunicación, pero tiene problemas de arrastre y todo lo demás. Y además esos barros después se depositan en la costa de la zona de Buenos Aires y, como decíamos, complican el puerto de Buenos Aires. Esta concesión fue por 25 años, se venció hace poquito, a fines de abril, y había un gran debate. El problema es que el gobierno argentino expresa una coalición mucho más amplia que lo que era en los tiempos de Néstor Kirchner y de Cristina. Incorporó el masismo, incorporó algunos otros sectores, pero el masismo que tenía el Ministerio de Transporte. Cuando se termina esta concesión, hay sectores muy importantes de la Argentina que están planteando la necesidad que vuelva a ser estatal, porque ellos señalan que los puertos no tienen ningún control estatal, así como están, que los contenedores van y vienen y no se sabe lo que tienen adentro y que se generan condiciones para grandes contrabandos. Y además todavía la empresa que se dedica al dragado está comercializando la arena, que es muy especial y que se está utilizando para el fracking, que Argentina lo está empezando a hacer. Así que el negocio para la empresa Han de Null es muy redituable y los argentinos, sectores muy importantes, están planteando la necesidad de que vuelva a mano del Estado. Además, las organizaciones de los trabajadores portuarios del Estado, que
prácticamente están como sedentarios, están reclamando también y diciendo que hay mucha de la maquinaria que se usaba que se ha mantenido porque los propios trabajadores se han encargado de mantenerla, Claro, no pero porque la usaran. no por la inversión Como privada. como ha pasado muchas veces, ellos que les pagan el sueldo, pero los tienen ahí medios en stand-by, se han dedicado a defender el patrimonio nacional. Esto además tiene que ver con el desarrollo de la propia Marina Mercante Argentina, que tiene la posibilidad de grandes desarrollos de astilleros que siempre tuvo. En la primera época de Perón, la flota mercante argentina era muy importante y fabricaba sus propios barcos. Entonces están reivindicando todo esto. ¿Qué pasó? Que el Ministerio de Transporte no lo tenía muy claro, no se animó a llamar de nuevo a una licitación, hizo un decreto que prorrogó por 90 días la actual concesión, y bueno, hay gente que está peleando para que caiga al final, cuando se termine la concesión, lo retome el Estado argentino, y esto se está en discusión en el propio Frente de Todos, que es el que gobierna la Argentina. Claro. Y en el cual el presidente Fernández está ahí haciendo un poco de equilibrio entre las posiciones de la gente que quiere volver a tener en sus manos todo el comercio argentino, y esto, Mario, tiene que ver también con el canal Magdalena, que la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Kicillof al frente, ha decidido dragar. Porque si salvás, digamos, si organizás todos los puertos en manos del Estado y además generás el dragado del canal Magdalena, hay una salida muy importante de material que evita pasar por el canal del Indio y venir al puerto de Montevideo. Los argentinos, y además eso lo conecta al río Paraná con los puertos atlánticos argentinos que están hacia el sur de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y la histórica disputa también con Nueva Palmira, ¿no? Si agarrás un canal, no tomas el otro y queda Nueva Palmira fuera. Bueno, ahí está. Este es un tema geopolítico importante y que tiene que ver también con cómo concibe el Uruguay el manejo de los puertos también. Claro. Sí, tiene que ver con aquella disputa histórica que siempre existió y sigue existiendo entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Pero el puerto de Montevideo, además, los sectores más avanzados, digamos, del gobierno argentino, avanzados desde mi punto de vista, que defienden más la soberanía, consideran, y yo creo con razón, que el caso del puerto de Montevideo es parte de esa privatización, lo mismo que el de Nueva Palmira, porque está todo vinculado y sobre todo con la concesión por 50 años sin mucho compromiso a través del Parlamento que hace Uruguay para Cató en Mate, que ha generado toda esa discusión que tenemos en este momento. Acuérdense que hubo un acuerdo que todavía el Parlamento no lo conoce, y además, de hecho, un monopolio de hecho que no fue aprobado por el Parlamento, y que la Constitución es clara, que si va a haber monopolio requiere una aprobación parlamentaria especial. Y bueno, está todo ese proceso famoso de la amenaza del juicio por 150 millones por 1.500 millones de dólares que hace la empresa, y que el gobierno dice, pero por suerte evitamos esto, le vamos a dar una concesión por 50 años, fíjate que la de Menem era por 25, está por 50, pero además le prolongás los 10 que ya tiene, y que por 60 años quedaría en manos de esta empresa, y además otras empresas que compiten con ella están dispuestas a iniciar procesos para discutir la posibilidad de que la terminal Cuenca del Plata quede en estas manos. Y a esto además se le suma lo que se vio una gran una gran manifestación de los trabajadores de la empresa Montecom, que es el otro operador portuario otro operador portuario que se considera muy perjudicado por este acuerdo, insisto, bastante sorpresivo, y además y hablan de 1.000 trabajadores, hablan de los trabajadores de Montecom, protestan en la Torre Ejecutiva, dice por allí, apuntan a Heber, el ex ministro de Transporte, y además ahora y hablan de 1.000 puestos de trabajo, 1.000 personas sin trabajo, ¿no? Sí, es terrible la situación. Y además,
A esto se suma que el compromiso era fundamentalmente de Eber, y ahora pasa a ser ministro de Interior y aparece Falero al frente de la cartera del Ministerio de Transporte y Vía Pública, y vamos a ver qué pasa con estos cambios, porque la defensa acérrima de este acuerdo era de el ministro Eber. Vamos a ver, y digo, estos son los temas que son centrales en la política económica del Cono Sur en su conjunto, tienen que ver con el Mercosur, tienen que ver con los procesos de soberanía en el manejo de nuestra salida al exterior con lo que exportamos y lo que importamos también, y bueno, y además a esto se le suma la discusión en la Comisión Administradora de Río de la Plata, y son 13 o 14 metros, que parece el dragado de los canales, del canal de acceso al puerto de Montevideo. Pero no es menor, todos sabemos, porque si llegamos a los 14 metros pueden ingresar otros barcos que no pasan por los 13. Entonces, sí, la prueba se dio la otra vez con la exportación de madera china, que tuvieron que traer barcos mineros de otro tipo de materiales que tienen menos calado que los que se llevan la madera. Y bueno, ahí se ve que negociar, o sea, ahí la agencia marítima, el operador portuario y el exportador tuvieron que generar una situación estratégica diferente para que un barco que no se dedica a la madera, pero sí tiene grandes bodegas, porque son los que llevan carbón y otros tipos de hierros y minerales, usar toda esa cantidad, ese espacio para poder llevar la madera y que sea negocio, el flete con respecto. Todos sabemos, ¿no? Bueno, usted está muy bien informado de todos estos temas. Yo simplemente te agradezco esta información. Yo creo que hay que señalar en qué situación está el puerto de Montevideo, y que no hay fenómeno geopolítico que no tenga una historia detrás, que es muy importante, y que hay que reivindicarla siempre. No hay que analizar los procesos actuales como si no hubiera pasado y no vaya a haber futuro. Yo digo, 60 años de concesión para un privado, casi prácticamente monopólico del puerto. Y con medio siglo para adelante, ¿no? Sí, ¿Cómo proyectás? Aparte digo, a ver, estamos hablando, yo me acuerdo cuando Tabaré Vázquez hablaba en el comienzo de su gobierno, Uruguay 2030, ¿no? Y decían, ¿y cómo generás 2030 ya viene y vamos a ver si podemos hacer el mundial, pero no, pero digo, y lo veíamos como algo muy lejano, muy Uruguay 2071. Renovamos contrato, ¿qué hacemos? Es imposible además no sabemos en la situación del transporte que va a haber en el futuro. Ni hablar. Esto cambia rápidamente. Bueno, el asunto es que este tema yo lo quería dejar planteado, yo lo vengo siguiendo mucho. Hay un periodista y un tipo comprometido argentino que escribe en Página 12 que se llama Mempo Giardinelli, que ha estado trabajando este tema, y yo lo vengo siguiendo con mucho interés, y siempre se me viene la vuelta de obligado a la cabeza. Por eso quise traer a Citarrosa, y siempre se me viene Artigas a la cabeza en esta discusión que los argentinos tienen, y lamentablemente nosotros no la tenemos, no estamos participando en la discusión. Lo que estamos discutiendo es si la concesión sirve o no, pero no si hay que defender la soberanía de nuestro país. Yo creo que estamos entregando mucha soberanía con esta concesión, y creo que es una discusión que vale mucho la pena, y que en este caso los defensores de la soberanía están, digamos, en esa fuerza argentina que están intentando recuperar para el Estado argentino el manejo de los puertos del río Paraná, por los que sale, insisto, el 80% de la producción agropecuaria argentina al mundo. Entonces es muy importante, y es muy importante, y Uruguay está bastante afuera de esta discusión, cuando históricamente no lo estuvo. Lo cierto es que en la mayoría de las veces el puerto de Montevideo estuvo mucho más al servicio de las potencias europeas, y en este momento creo que claramente también está. Lo mismo pasa en los puertos argentinos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, que
se está dilucidando este tema en la hermana República Argentina. Pero no sé cómo vamos de tiempo, Mario, pero yo no quisiera dejar de conversar el tema de la situación de la pandemia en Uruguay. Nos quedan 10 minutos más o menos, Julián. Si bueno, ves que te da ese tema, si no, nos pasamos de hora, ¿verdad? Que no tenemos problema. Vamos a tratar de sintetizar un poco, porque, digo, fíjate que como siempre hacemos, arrancamos por el mundo, particularmente por Sudamérica, y terminamos conversando un poco de los temas uruguayos, porque no existe resolución de los temas de un país si no están vinculados a la situación internacional. Pero fíjate que nos queda, de alguna manera, hablar algún día, vamos a tener que hacerlo, de toda la historia de Palestina, que bueno, aparentemente ahora tenemos un alto al fuego y se tranquilizó un poco, pero el drama es terrible y sigue marchando, digamos. Porque fíjate que, por ejemplo, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sacó una resolución y Israel no la quiere reconocer. Israel está al margen de las Naciones Unidas, pero cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Pero bueno, viste, ya me metí en otro tema. Sí, pero viste que son temas que también hay que yo creo que tenemos que dedicarle en una columna de opinión un espacio interesante para entender eso, ¿no? No reconoce, no es parte, pero tiene el apoyo. Es como que hay que entender a veces esas cosas para también interpretar lo que pasa. Claro, para interpretar por qué sucede. Bueno, pero en este asunto yo primero quiero hablar de lo que pasó en el entierro del ministro Larrañaga, ¿no? Yo digo, en primer lugar, todo el espectro político, todos los frentes amplistas hemos señalado que de ninguna manera nos parece, es decir, nosotros sentimos la muerte de cualquier persona, y particularmente de un actor político importante del país. Sí, un ministro. Lo saludó el Frente Amplio, lo saludó las diferentes organizaciones del Frente Amplio, actores. Decimos, acá no se trata de no reconocer o festejar, entre comillas. No, esto de ninguna manera. Pero yo te voy a decir, a mí me pasó recientemente. Perdí un tío muy querido, tío político, pero muy vinculado. Como no podía haber más de 10 personas en el velorio, no pude concurrir, simplemente pude llamar por teléfono a mis primos, a mi tía, que es mi tía, digamos, de sangre. Me pasó hace poco con un primo de mi esposa, también, como había que tener un máximo de 10 personas, no pude concurrir. Lo hacemos. Digamos, todas las familias del Uruguay lo hacen. Ahora, cuando se habla de libertad responsable, no alcanza la libertad responsable de las personalidades del gobierno. Yo creo que debería ser los primeros en administrar esa... Bueno, todos sabemos lo que pasó. Se desbordó totalmente. Yo pensaba, también pasó en Argentina, ¿no? Pasó en Argentina con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que es un ídolo, y que no se puede comparar, digamos. La gente que concurrió en masa y todo lo demás. Bueno, no se puede comparar. Aquí hay un ministro, el gobierno ha insistido en la libertad responsable y no la aplica para sí mismo. Entonces, bueno, lo que pasó con los diputados, y bueno, como frutilla de la torta, lo que pasó con el cardenal Sturzo, ¿no? En medio de esa situación, yo digo, porque yo pongo estos ejemplos personales, no, porque yo sé que cualquiera de los oyentes sabe que esto pasa, porque le ha pasado, de tener que quedarse en el contacto telefónico nomás con gente que uno aprecia mucho, que no puede concurrir al velorio. Porque nosotros sabemos, los orientales, digamos que el velorio es una instancia importante, digamos, donde uno tiene que saludar, acompañar en un momento triste a amigos, familiares, y a veces a adversarios políticos. Yo digo, a mí me ha pasado que he visto fallecimientos de personas que no comparten
mi punto de vista y con los cuales he tenido diferencias, pero obviamente uno frente a la muerte saluda y se solidariza con la otra, con la familia. Esto nunca lo vamos a perder. Bueno, esta cosa yo la quería señalar porque me parece que tampoco hay que separarla de lo que voy a decir ahora, que es que quisiera comentar un poco la carta de mi admirado y permanentemente reconocido Marcos Carámbula. No sé si tú ya has comentado algo. No hemos comentado nada, ¿no? Bueno, yo no se puede ni leer porque llevaría un tiempo, no es tan larga, pero yo recomiendo a los oyentes que la lean con cuidado. Dice, ahí Marcos señala que estamos hace mucho tiempo, pasamos los 4.000 muertos, es una cifra muy importante para el Uruguay. Lamentablemente a veces hay como un acostumbramiento que es terrible, porque eso tiene que ver con cómo se comunican las cosas, ¿no? Los muertos no son un número, no deberían ser, pero aparentemente los medios de comunicación ya casi lo están transformando en eso, y el gobierno, que era tan activo con las conferencias de prensa, ha dejado de salir a hacer conferencias de prensa cuando la situación se ha desmadrado totalmente. Hubo días que hubo más de 4.000 contagios, ¿no? Y Uruguay en este momento está entre los países del mundo que tiene más por millón, ¿tá? Es decir, en estos días, ¿no? Obviamente que después se van a acumular y a la larga vamos a estar entre los primeros, aparentemente y lamentablemente, y de casos nuevos cada 100.000 habitantes. Entonces, sobre todo además cuando el grupo asesor científico honorario, el GACH famoso, ha recomendado un montón de cosas. Cuando se habló de blindar abril era porque había que tomar medidas, ¿no? Entonces, el otro tema que señala todo eso. Las organizaciones de los médicos han reclamado que se toman más medidas. Y lo otro que señala es que el proceso de vacunación es un país pequeño, que puede marchar bien, pero que se empezó tarde y que no es tan fácil de concretar. El otro día, creo que fue Sabio, el epidemiólogo, que habló que hasta octubre nos vamos a tener el 70% de la población vacunada al ritmo que se está trabajando. Y cuando se intenta acelerar el ritmo se provocan problemas como los que ya hemos visto. Así que hay que tener una constancia importante, y los que han tenido éxito con la vacunación lo han combinado con todo esto. Estoy comentando, digamos, la argumentación de Carámbula, ¿no? Lo han combinado con un proceso de aislamiento. Entonces, Carámbula, que es una personalidad, yo siempre señalo, Carámbula, en el momento que Tabaré Vázquez lo precisó, creo que él no tenía muchas ganas de agarrar la posta de ACE, pero finalmente aceptó, jugó un gran papel y dejó a ACE preparado para lo que ha sido el enfrentamiento a la pandemia. Lo que pasa es que después no se le ha hecho caso a las cuestiones del Grupo Asesor Científico Honorario en el momento más terrible de la pandemia. Entonces, el otro tema que señala es que en los CTI, y esto lo han señalado algunos especialistas, en los CTI, por más que aumente las camas, si no genera nueva gente que se pueda encargar, y no es fácil hacerlo porque no es de un día para otro, formar personal, claro, parte de la mortandad que se está produciendo es porque no hay niveles de atención, no hay recursos humanos suficientes como para atender lo que hay que atender. Estamos por encima de los 500 camas ocupadas en esa situación, y hay algunos que ni siquiera llegan. Todavía no tenemos una situación, no hemos tenido, por suerte, y ojalá no tengamos, como ha pasado en otros países que han tenido que seleccionar, creo, pero todavía no tenemos muy claro si ha pasado en alguna situación o no, porque hay gente que ha muerto del coronavirus sin llegar al CTI. Entonces, él lo que propone, digamos, son 3 puntos. 21 días de reducción drástica de la movilidad inmediatos. 21 días. O sea, 3 semanas donde
acompañado, por supuesto, de medidas económicas y sociales, y simultáneamente generar un gran diálogo nacional para poder salir de la situación. Esto ¿te acordás que lo comentamos? Lo había planteado la Universidad de la República. En realidad no se puede decir que no haya habido colaboración con el gobierno y gente que haya hecho propuestas que serían perfectamente aceptables. No se entiende. Y si vos esto además lo vinculás a lo que pasó con el entierro de el ministro Larrañaga, que era gente del gobierno en su inmensa mayoría, aglomerada, inclusive la imagen que vieron después de la interpelación a la ministra Arbeleche, donde el gobierno, los senadores, los diputados que habían acompañado a Arbeleche estaban todos aglomerados y el Frente Amplio presentó a 3 por separado. Y yo quisiera comparar el entierro, el velorio de Larrañaga con el de Tabaré Vázquez, que no crean que los Frente Amplistas no hubiéramos querido estar ahí. Claro. Sin embargo, hubo un absoluto, reconocimiento de que no se podía hacer. Obviamente después cuando el cortejo salió por la calle era otra cosa, pero en el velorio se tomaron todas las medidas que había que tomar. Entonces, yo creo que es el momento de que se haga autocrítica del gobierno y que se tomen las medidas que se están reclamando y que el Grupo Asesor Científico Honorario está reclamando. Es terrible la situación que tiene el Grupo Asesor Científico Honorario, porque hace tiempo que viene proponiendo cosas y se le están tirando al córner. Y con frases con frases muy claras de por ejemplo de Radi, diciendo que le dejamos la pelota picando para hacer el gol y no, como que dejar pasar una oportunidad con respecto a las medidas cuando por allá por febrero hay una tras de otra que no es una vez que tuvieron las pelotas picando en el área. Yo creo que el golero caído, además, ¿no? El golero cayó, la pelota quedó picando en el área y vino el centrofor y le pegó para la tribuna Amsterdam, ¿no? Yo digo la Amsterdam porque a mí mi corazón me habla de la tribuna Amsterdam. Pero digo, entonces, esto quería comentar. Está el país en una situación sumamente dificultosa y vemos que el gobierno no está reaccionando como corresponde. Esto es así y creo que es necesario una reacción de la coalición que gobierna porque creo que que los socios de la calle Pou serían también responsables de la situación y tendrían que encontrar los mecanismos para tirarle la oreja. Algo hicieron, pero no mucho, y creo que en el seno del Partido Colorado, inclusive de Cabildo Abierto y del Partido Independiente, puede haber más posibilidades que la de la oposición, que hace tiempo que está diciendo que la situación tiene que cambiar. Veremos lo que pasa en los próximos días, pero está muy preocupado frente a esto. Y en medio de esto, el otro día yo conversaba con los compañeros, y tomé un poquito de agua porque me está cansando la garganta. ¿Qué vamos a hacer con la campaña de recolección de firmas? Si sale esto de los 21 días, vamos a tener que cortar. Lamentablemente, porque venimos muy bien. Y bueno, si no sale, seguiremos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, con todas las garantías para la gente que entrevistamos. Viene muy bien y seguiremos en la lucha por ver si llegamos a las 700.000 firmas o más de 700.000. Hoy se está haciendo una gran campaña nacional de recolección de papeletas. Nosotros acá venimos haciendo, veremos la cifra que podemos difundir, supongo que los primeros días de la semana que viene a nivel nacional. Todavía no está confirmado, todavía no hay una fecha de difusión de los números. No, todavía no hay. A nivel departamental tenemos que decir que tenemos bastantes dificultades para saber las cifras. Estamos esperando que nos manden una cosa que no es muy clara, si es la misma que tenemos acá, pero por lo menos en la Comisión Nacional saben cuántas credenciales empezadas en ese ya responden a firmar. Esa va a ser porque, ¿qué pasa? Cada sindicato, cada organización, algunas organizaciones políticas que integran el Frente Amplio están mandando por su cuenta
Claro. Así que no pasan Centralizando, directamente. centralizando Montevideo por diferentes circunstancias. No, y está bien, no pasa nada, pero se nos escapan los Claro, se nos claro. escapan. Claro. Ya lo sabremos cuando llegue el momento, pero mientras tanto lo que sí podemos decir es que viene mejorando mucho, Ujú. que hay más militancia y que en el puerta a puerta, que es la opción que hemos optado ahora, viene con muy buena respuesta. Así que esta es la situación, digamos, en el departamento. Este fin de semana, sábado y domingo, va a haber barriadas. Unas en la zona, vamos a empezar desde la calle Garibaldi hacia el Cerro Artigas, Ujú. en todas esas calles, y eso el sábado, y el domingo va a ser Cerro Las Pitas, y es una instancia donde la iniciativa la tiene la Juventud del Frente Amplio, pero que vamos a acompañar unos cuantos que ya no somos jóvenes, pero vamos. Está Pero bueno tienen- que la pero tienen iniciativa toda la la tenga la energía. Juventud. Pero tienen toda la No energía. sé si la energía, pero bueno, vamos a acompañar. ¿tá? Así que esto es lo que tenía para esta semana, Mario. Y gracias, como siempre, por este espacio y la cordialidad. Y entró dentro del tiempo, eso es lo importante. Pensamos Bueno, al principio que nos podíamos quedar cortos, pero no. Nos dio el tiempo para todo. Julián, un placer como Estamos siempre. aprendiendo. Y te esperamos el próximo viernes por acá, por la mañana. Bueno, abrazo para todos. Que pases muy bien. Chau, chau.